Vamos a hacer un ejercicio de cuánto conoce el maestro. En su cuaderno me van a anotar todos los nombres del maestro. Por lógica, algunas escuelas les proporcionan por alumno un juego geométrico. Le vamos a anotar nosotros todos los nombres de ese juego geométrico. ¿Qué relación va a tener con lo que vamos a ver hoy? Anótenlo, por favor. Luego lo vamos a platicar. ¿Sí? Son 5. El nombre. Repito la instrucción. Anotar en su cuaderno los nombres del juego geométrico. Compás. Muy bien. Ya les di un ejemplo. Uno compás. No, dos triángulos. Triángulo de 180 grados. Triángulo de 180 grados. ¿Ya terminó? No, falta todavía. Son cinco instrumentos que componen el juego geométrico. Rectángulos. Porque viene un rectángulo. Una regla de rectángulo. Ya vi que muchos están buscando en el profesor Google la información, pero ¿saben qué? Se están haciendo trampa. ¿Puedo leer el mío? No lo estoy diciendo. Estoy viendo que algunos están buscando en el maestro Google los nombres de la... Ahí le paremos. ¿Alguien quiere leer, maestros, lo que escribió? Aquí, nada más que está incompleto, pero no hay ningún problema. El número 1, compás. 2, triángulo de 180 grados. 3, rectángulo, o regla de 30 centímetros, nada más. Regla de 30. ¿Cuántos escribió? 3. ¿Alguien escribió más? Yo escribí 4. A ver, maestra. Regla, compás, la escuadra, el transportador. Pero conviene 2 escuadras, uno más chiquito y uno más largo. No me acuerdo el nombre. Una regla, una escuadra de 90, un transportador, un compás y una escuadra de 45. Entonces son 2 escuadras, pero es uno más pequeño. Escuadra 1 y escuadra 2. Ahora, escuchemos, a ver, maestra. Perfecto. Gracias. Miren, la pregunta es hoy, ¿podemos usar nosotros cada instrumento del juego geométrico? ¿Cómo no? El maestro dijo,
triángulo de 180 grados. El transportador sirve para medir los grados de un triángulo, de una figura geométrica. ¿Cómo es importante, maestras y maestros, que manejemos el lenguaje matemático? Ahora, me gustaría que los supervisores y compañeros ATPs y algunos directores no hagan este ejercicio. Quiero pedirles a la mayoría que tracen un punto en su cuaderno, un punto. Escriban un punto en su cuaderno. Un puntito. Escriban una línea o hagan una línea en su cuaderno. Bueno, una línea. Ahora por favor, maestros, hagan una línea paralela. También nosotros. Sí, todos. No, solo los supervisores no. Solo los supervisores no. Y algunos ATPs que no. Es la mayoría de maestros, directores, por favor, esa actividad. Primero es un punto. Una línea. Otra. Luego me van a hacer líneas paralelas. Una línea paralela. Pero, bueno, moverme. Si no lo vamos a dejar. No muevas de su punto. Lo están transmitiendo tú. De eso se trata. A ver. Ahora hagan una línea perpendicular. Positivo o negativo. Si nosotros enseñáramos el lenguaje matemático a nuestros alumnos desde el primer día, no tendrían problemas cuando entran en la secundaria, cuando entran en el CEDETIS. Les pedimos el juego geométrico y muchas veces la realidad de la práctica docente, porque lo vamos a ver más al ratito, las barreras del aprendizaje. Vamos a identificar las barreras del aprendizaje. Puede que nuestra misma práctica se convierta en una barrera del aprendizaje. De entrada, maestros, les pedimos el juego geométrico, pero en realidad lo aprendí a usar hace apenas 10 años. Aprendí a usar el juego geométrico y aprendí a nombrar cada instrumento del juego geométrico. Hay solo una escuadra. La otra, que se parece a un triángulo, se llama cartabono. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? No lo sabía. De hecho dice caguamón. No, cartamón. Un punto, ¿verdad? Una línea, líneas paralelas, líneas perpendiculares. Son cosas sencillas que lo debemos de tener en claro, como hoy vamos a comenzar a tener claridad, maestras y maestros, en el tema que hoy nos convoca a que de pronto aprendamos a llamarle cada parte de la estructura académica por su nombre y así al final del ciclo escolar no confundirnos, ¿verdad? Entonces, pues esperamos, maestros, que cuando haya alguna participación, alguna inquietud de su parte, levante su mano con gusto y digan, es que yo esto lo veo de este modo, o yo no estoy de acuerdo por eso. Este es nuestro espacio de consejo técnico, maestros, y yo creo que bien vale la pena de verdad que aprovechemos este espacio. Maestro, ¿qué pasaría si entramos con esa
estamos por iniciar nuestro ciclo escolar y ese diagnóstico socioeducativo vale la pena tenerlo en cuenta. Porque habemos maestros que nos vamos a usar tecnicismos de pronto, que el alumno, lejos de que le propongamos una enseñanza significativa, y es ahí cuando la práctica pedagógica que el maestro está realizando se convierte en una barrera del aprendizaje. Vale la pena reflexionar el para qué voy a hacer lo que pretendo hacer. Si yo no lo tengo claro y quiero llegar con esa intención de ser la única Coca-Cola del desierto, no voy a poder lograr esa enseñanza significativa. Para eso vamos de pronto a recapitular, maestras y maestros, lo que ayer se vio con la compañera. Ya no vamos a repetir, solamente vamos a recapitular, porque todo este proceso de mejora continua, que el maestro lo debe de tener completamente claro, le va a servir, maestras y maestros, para que de pronto él sepa qué papel está jugando dentro de la escuela. La nueva escuela mexicana dice: formemos niños felices. Y maestros felices. Pero el primero que tiene que ser feliz, ya lo dijo el maestro, es el maestro. Y qué gran tarea que nos dan hoy para que de pronto podamos cumplir con esas expectativas tan fuertes. En ese contexto, maestras y maestros, hoy, por eso toda su participación es importante para enriquecer nuestra práctica docente. Entonces, vamos a entrar, porque esta va a ser la tarea que ustedes, maestras y maestros, van a realizar el día de mañana. Aquí les vamos a proponer algunas diapositivas para que vayamos ya de manera un poquito más práctica. Ahí está. Ustedes pueden elaborar su agenda de trabajo, determinar los criterios, cómo le van a ir haciendo. Miren, el objetivo principal de la sesión que se va a dar 21, 22 y 23 con sus docentes, dice, es socializar los contenidos de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar. ¿Con qué fin, maestros? Con el fin de organizar las actividades a desarrollar en las diferentes sesiones que conlleven a construir, ¿saben qué? El programa de mejora continua. Ayer nos hizo una corrección el maestro José, ya no va escolar, va programa de mejora continua. El programa analítico y la planeación didáctica, tres cosas importantes. Por eso les dije, a ver, un punto, líneas paralelas, líneas perpendiculares. ¿Cómo se llama ese punto que divide a las líneas perpendiculares? Del mismo modo pretendemos, maestros, ¿qué es esto? ¿Qué es el programa de mejora continua? El programa analítico y ¿qué es la planeación didáctica? Tres partes fundamentales del quehacer docente que ustedes como reproductores de la actividad mañana lo van a tener o lo deberíamos de tener bien claro. En realidad esto maestros, es la actividad que ustedes van a realizar en su centro de trabajo. Entonces, de tal manera, este es el objetivo, con el fin de construir una ruta de acompañamiento pedagógico para los docentes durante el ciclo escolar 2024-2025, pero no nomás para los docentes. Con la intervención del maestro me permitió que repensemos nuestra práctica en favor de los alumnos. ¿Sale? Aquí están las orientaciones que se deben de considerar, maestras y maestros, en la actividad que ustedes van a dar
Orientaciones del Consejo Técnico Escolar. Revisar el video de la secretaria. También al final le vamos a enviar las diapositivas al maestro para que se los compartan a ustedes como coordinadores. Se propone de verdad que revisen el video de la secretaria, revisar y analizar los documentos que establecen los fines de la educación, principalmente el artículo 3. Y algo deberíamos de tener en claro que define el artículo 3, el artículo 15 de la Ley General de Educación, donde se dan los fines de la educación, el artículo 16 de la Ley General de Educación, donde se dan los criterios de la educación y los elementos del Plan de Estudio 2022, que está de verdad, bueno, creo que aquí hay una silla, maestro Alex, ¿no? Sí. ¿Hay una silla, maestro Carlos? Están ahí, maestras y maestros, toda esta información necesaria. Miren, en los materiales que se les compartió, maestras y maestros, hay varios anexos. Y en esos anexos está de manera implícita que se relea el artículo 3 constitucional. El artículo 3 constitucional reza: todo individuo tiene derecho a recibir una educación. Es decir, yo, maestro, estoy obligado a proporcionarle a los alumnos esa educación. Porque yo busqué ser maestro, yo elegí ser maestro. Y de verdad, ayer el maestro José nos dejó una tarea de socializar una ruta de mejora continua. La vamos a hacer más al ratito, maestro José. Está en el, ¿cómo se llama? Pero esta parte es importante como para que de pronto no tengamos dudas cuál es perpendicular, qué es el paralelo, cómo se llama el punto que divide ahí a las líneas perpendiculares. Entonces, en ese sentido, estamos aquí, maestros, con el artículo 3. La segunda acepción del artículo 3 dice: la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Es obligatoria, universal, inclusiva, pública y gratuita y laica. Y algo muy importante, para mañana ustedes van a tener que iniciar, maestros, con esto, la educación inclusiva, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? Garantizar la educación básica, media superior y superior. Fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura, la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es el fin del artículo 3 constitucional. Aquí también viene lo que nos dice la Ley General de Educación y que ustedes ya lo han leído en múltiples maestros ocasiones. Aquí viene algo muy importante. Que se recuperen de verdad los elementos que articulan el plan de estudio. Primera, hay una integración curricular, el derecho humano a la educación, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero ayer les decíamos, maestros, la autonomía profesional del docente. ¿Qué es ser autónomo? ¿Cómo se va a adquirir esa autonomía profesional del docente? Para mañana, maestros, hay un punto muy importante. Me voy a salir tantito de las diapositivas y me voy a ir, los que de pronto traen su guía de las orientaciones del Consejo Técnico Escolar, maestros. En esta página está la primera sesión.
esta es la agenda de trabajo que nos marca, maestros, para el día de mañana. Los temas que se van a ir tomando en cuenta. Dice, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación. También el día de mañana ustedes van a abordar este tema, el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Hay aquí 3 propósitos, maestros. Dice, reflexionar en torno al derecho humano a la educación de las niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pudieran limitarlo. Se van a analizar también las características del proceso de mejora continua y se van a identificar esos elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo. Miren, aquí, en este material, maestros, de la fecha exclusivamente de mañana, 21 de agosto, dice, la inclusión, un principio para asegurar el derecho humano a la educación, el proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. La vez, el ciclo anterior, estuvimos viendo 7 ejes articuladores. Y un eje articulador es aquel que atraviesa con toda su fuerza el plan y programa de estudio. ¿Por qué creen ustedes, maestros, que hoy la inclusión es un eje articulador, pero que es el primer tema que se debe de considerar para la sesión de mañana? ¿Qué es la inclusión, maestras, maestros? Ya lo sabemos, porque es necesario, maestras y maestros, buscar la inclusión en la práctica. ¿Alguien? Miren, se están dando fenómenos sociales. De entrada, la migración. Hay en el anexo 1, dice que eres tú el que brinda seguridad. ¿Por qué la inclusión, maestros? Porque estos fenómenos sociales que están apareciendo por diversas causas están provocando que alumnos de otras entidades y nacionalidades están llegando al país, principalmente a nuestra región. Miren, no sabemos cuánto tiempo van a estar en la escuela. No lo sabemos. Pero la escuela tiene que ser inclusiva. La práctica del liderazgo administrativo tiene que ser inclusivo, tiene que ser más favorable. Y para ello, maestros, un poquito más adelantito vamos a ver un video donde nos van a dar cuenta de cuáles son los criterios de la inclusión en el ámbito administrativo. Pero en realidad, una de esas causas es el conflicto que se está viviendo meramente en la frontera, en la región fronteriza. Muchas familias se están viniendo a lugares donde no hay tanta inseguridad. ¿Qué papel vas a jugar, supervisor? ¿Qué papel vas a jugar, director? En este sentido comienza, maestros, ese proceso de reflexión, porque el alumno, aquí está el proceso, aquí está el propósito, miren, dice, el alumno, dice, reflexionar en torno al derecho humano a la educación de niñas, niños y adolescentes y las situaciones que pueden limitarlo. Vale la pena que se vea ese anexo si nosotros somos esa persona que les puede brindar seguridad en este momento tan inseguro para sus familias. Analizar las características del proceso de mejora continua
Identificar los elementos necesarios para la construcción del diagnóstico socioeducativo de la escuela. Miren, para ello les invito, maestros, a que observen este pequeño video. A la educación básica para niñas, niños y adolescentes en situación de migración en México. Todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en México, sin importar su condición migratoria, tienen derecho a la educación básica y gratuita. Como autoridades educativas y autoridades escolares debemos priorizar el interés superior de la niñez y garantizar su acceso a la educación. Acompáñanos a ver cómo garantizar este derecho. Cuando una niña, niño o adolescente en situación de migración acuda a una escuela a solicitar su inscripción, los directores debemos inscribirles en cualquier momento del año escolar. Si no hay cupo, debemos contactar a la persona responsable del nivel educativo y o área de control escolar de la entidad federativa para identificar los planteles cercanos con espacio disponible donde la familia pueda solicitar la inscripción. Después, debemos integrar el expediente con los datos de identidad y de antecedentes escolares disponibles, pero estos no son necesarios para la inscripción. La falta de documentos de identidad o de antecedentes escolares no es un obstáculo para el ingreso a la educación. Si no hay documentos de identidad, con los datos de la solicitud de inscripción será suficiente. Adicionalmente, podemos generar un acta testimonial y una carta compromiso para formalizar la entrega de los datos de la solicitud de inscripción. Recuerda que es posible generar una COI no asociada a RENAPO en el sistema de control escolar. Para la ubicación de grado, a partir de lo que marque el documento académico expedido por la escuela o el documento de transferencia México-Estados Unidos, deberán utilizarse las tablas de correspondencia de la DEGAI, las tablas de equivalencia del convenio Andrés Bello o el acuerdo entre México y Guatemala sobre reconocimiento mutuo de estudio, según el país de procedencia. Si la niña, niño o adolescente no cuenta con documentos de antecedentes escolares, la ubicación se realiza de acuerdo con su edad, madurez y conocimiento. Para preescolar, una evaluación diagnóstica. Para primaria, el método que se defina junto con control escolar. En secundaria, con el examen global de grado. Una vez que ingresen a la escuela, las autoridades escolares debemos promover que permanezcan en la educación con acciones de renivelación, como tutorías, clases individuales y acompañamiento psicoemocional para fomentar la inclusión, la equidad y diversidad en la escuela. Si la niña, niño o adolescente y su familia siguen su trayecto migratorio, los directores debemos emitir una boleta cancelando los espacios que no fueron evaluados para que puedan buscar la inscripción en su siguiente destino. Si la niña, niño o adolescente se inscribió con segmento raíz y ya cuenta con una cuota emitida por RENAPO, las y los directores solicitaremos al área de control escolar actualizar el expediente. Al concluir un ciclo escolar, las autoridades educativas y escolares emitiremos la boleta y o certificado, independientemente de la situación migratoria de la niña, niño o adolescente y si cuenta con CURP o no. La falta de CURP no afecta la emisión de la boleta de evaluación ni o certificado ni su validez. Juntos podemos lograr que más niñas, niños y adolescentes ingresen, permanezcan y concluyan su educación. En este contexto, maestros, por eso es importante que como ustedes, como directivos, tengan esa posibilidad de que cuando alguien llegue a su salón, a su escuela a pedir
alojamiento, hay que brindar, porque la inclusión hoy es necesaria, no solamente nada más en la cuestión social, hay muchas cosas en las que podemos nosotros ser maestros inclusivos. Dice, la educación es un principio para asegurar el derecho humano a la educación. Por eso este eje articulador hoy cobra una vital importancia, principalmente en nuestro contexto. Porque no dudo que hay directores, que hay maestras, maestros que han tenido esa experiencia. ¿Y cómo le han hecho? De verdad, aquí está ahorita la orientación y la consideración que se han de pronto, que han escuchado y que puedan servirnos de apoyo para asegurar ese derecho humano a la educación. Y toda esta parte se desprende del artículo 3º constitucional. Aquí están los anexos que les decía. Eres la persona que brinda seguridad. Esta información, mañana, por favor, abórdenla. ¿Cómo les sugiero que lo aborden? Hagan 3 equipos. El primer equipo, que lea, eres la persona que le brinda seguridad. Anexo 1. El segundo equipo, hay que avanzarlo más rápido, porque no sabemos si van a estar 1 mes, 2 meses, 1 semana, pero hay que avanzar con ellos. Lo que dijo el maestro Imer con su pregunta es que los atendamos de manera pertinente, porque no sabemos qué tiempo van a estar. Y su condición necesita que se atienda. ¿Y quiénes son los que van a atender esa condición? Somos nosotros, solamente pensando en esa parte migratoria. Pero hay otros componentes más de la exclusión que necesitan ser incluidos y que ustedes lo están repensando porque han estado viviendo con este tipo de experiencias en su escuela. Dice, recibir a esta población nos ha enriquecido como comunidad, anexo 13. ¿Sí? Ahí habla precisamente de afromexicanos y afromexicanas. Creo que el maestro Felipe ya lo leyó esa parte, y en realidad, maestras y maestros, recibir a esta población nos enriquece. La vez pasada vimos un video donde cómo todos los alumnos discriminaban a una niña por su color, por ser de otra cultura, por la forma en cómo hablaba. Casi la dejaron sola. Hoy, maestras y maestros, es necesario que de manera humanista velen ustedes como líderes este proceso para garantizar el derecho a la educación. Entonces, y esta parte se va a ver más importante y más bonita cuando ustedes la van a hacer en equipos. Esa es una pequeña sugerencia, principalmente para los que vamos a seguir coordinando estas actividades. Aquí hay 3 testimonios. Dice, a partir de estos testimonios revisados, dialoguen en colectivo con respecto a lo siguiente: ¿cómo se sintieron al conocer estas experiencias? Ahí cada maestro tendrá que narrar lo que le provocó el conocer esas experiencias. ¿Sí? ¿De qué manera el derecho humano a la educación rige la actuación de esas comunidades escolares? También se va a platicar y se va a argumentar. ¿Qué acciones realizaron para que las niñas, niños y adolescentes en situación de migración ingresen a la escuela, se integran, pudieran comunicarse y aprender como colectivo? ¿Qué enseñanzas les dejan estas experiencias? Yo siento que en la escuela del maestro Luis Alfaro han habido ese tipo de experiencias, del maestro Javier, del maestro Imer. ¿Qué han hecho maestros como directores? Maestro Luis, ¿nos quieres comentar? ¿Es fácil poder atender a los niños? Maestro Imer, luego maestro Luis. Profes, es una situación
Bueno, ¿verdad? Que hablamos de la inclusión en su amplio contexto. Ciertamente el artículo 123 lo remarca, el 23 lo remarca. Pero está en el libro, pero hoy estamos remarcando, hoy se está escuchando. Pero la realidad es que nosotros nos encontramos en diferente. Bueno, no sé aquí lo podemos platicar. ¿Qué hemos hecho? Porque está la exclusión social, económica, política, tal vez dentro del aula también está la exclusión pedagógica dentro del aula también. Algo que remarca mucho y lo hemos visto, hablaba de los migrantes. Los que vienen migrando vienen sin recurso económico de otro país. Y ahí está, y lo dice. Que debemos, con el documento que ellos traen, lo debemos escribir. Aunque no traigan documentos, dice. Le agreguemos eso. ¿Ve? Pero nosotros, ¿qué decimos? Si no traes un documento, te vas. No puedes. No puedes. Ahí viene tú. Venga la barrerita, ve. ¿Qué dice aquí en la ciudad y en algunas comunidades nuestras? No se permite. Si no traes documento, no entras. Y si vas a pagar una cuota, está fuerte esa cuestión. Y si no traen recursos económicos, ¿qué hacemos nosotros, maestros? Vamos a sacar la bolsa. En algunas escuelas, estoy hablando de manera general, en algunas escuelas, o pagas o no te inscribes. Ah, no, es que tú también, no me cae bien, no se inscribe. Estoy generalizando. Es que es hijo de aquel político y quiere dinero que pague. Ah, no, o pensé exactamente, pues al revés, ¿no? Aquel. Y los demás padres de familia se incomodan y llegamos a circunstancias fuertes. Nosotros nos hemos topado con ello y nosotros hemos visto acá en la ciudad también cómo ha pasado con madres de familia que se han quejado que sus hijos no los pueden ir por un dato. En el asunto económico, en las becas, que no pueden entrar. ¿Cómo podemos nosotros botar esas barreras? Hoy precisamente también considero que es factible remarcarlo. Hay alumnos que aún no son bien atendidos. La Secretaría, no sé si eso puede entrar, te excluye, oyes tú, están los maestros, no te dan tu clave para que ese maestro pueda trabajar, porque los niños se trasladan de un lugar a otro, donde caminan 3 kilómetros. ¿Es exclusión eso? ¿O no será exclusión? Es exclusión. Bien. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho la Secretaría? ¿Habrá cumplido con lo que rige la ley? Pero sin embargo nosotros somos el punto de frente. Aquí se habla chulada, de verdad, ¿se entiende? ¿Se escucha bonito? Pues todos no decimos nada, o todos vamos a decir algo. ¿Qué vamos a hacer ahorita con eso? Es preocupante cuando hablamos de la inclusión. Ahora sí nos vamos a hablar. Es que tú no puedes, que lo diga quién. Tú vas a dirigir al equipo y los otros son excluidos en el trabajo. Hay niños, porque hay niños dentro del salón. Hay niños dentro del salón que tienen. Yo voy, yo paso, yo digo. ¿Y cómo tomar? Y ahora, no, es que tú ya lo sabes, no puedes pasar. ¿Cómo incluirlos a estos niños en el aprendizaje dentro del aula? Son puntos de referencia que nosotros, sí, es el meollo del asunto en el que nosotros debemos trabajar en estos cursos. Y qué bueno que hoy se remarca. Quizás mañana pasado podamos también reforzarnos en el aspecto para que podamos, pero aquí podemos, pues, yo digo que necesitamos la inclusión de hablar pues a grandes rasgos, porque si nos quedamos cortos, ya pasó otro punto.
repensarlo, ¿no? A A reflexionar. ver, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ¿qué se va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los supervisores, los directores técnicos, el personal docente? ¿Cómo hemos no participado? ¿Cómo hemos participado? Compartir pues la experiencia. Maestro Luis, luego el maestro Carrán. Buenos días a todos. Creo que en nuestras comunidades siempre hemos tenido esta dinámica. Un claro ejemplo que nos pasó no tiene mucho, que nos llegó un niño de Estados Unidos que hablaba un inglés, inclusive con los papás. La mamá era de allá, entonces prácticamente estuvo como un mes en la escuela, no había esa comunicación maestro con el alumno, porque solo se sabía decir yes, ¿no? Y ya. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que trasladarse acá, supuestamente a buscar una escuela donde se logra trabajar el inglés. Entonces, ahí vimos un fracaso total como escuela, porque realmente nos sentimos mal, porque el papá dijo, no es la opción que esté aquí mismo, porque no hay comunicación, pues no hay entendimiento entre maestro y alumno. Entonces, imagínate, hay otras situaciones similares que supuestamente, por ser la escuela más grande, supuestamente más desarrollada, muchos vienen de Guatemala, de otras comunidades, y dicen, aquí es que consideramos que aquí es la mejor, y también se llevan otras excepciones. Pero esa es una tarea de responsabilidad de todos, como siempre hemos dicho en la escuela, esa es una responsabilidad de todos, depende de la imagen que demos, el trabajo que demostremos, esa es la percepción social. Entonces, esa dinámica siempre lo hemos vivido. Hay alumnos que vienen de Guatemala que ya no te traen nada, ni un comprobante de estudio, y que hay que ubicarlo de acuerdo a su edad y a sus conocimientos. Y hay niños que te traen 12, 14 años, que vienen con un nivel de primer grado, o ni siquiera un nivel de primer grado, pues tratamos de ubicarlo en el grado más cómodo para él, que no sería ni tan trascendente ni tan menor. Pero sí nos mete en una dinámica, y lo que se hace es tratar de hacer la adaptación curricular con el maestro para poder encaminar a esos niños. Hay niños que traen un documento de Guatemala, pero también a los 2 o 3 meses ya te presenta un documento mexicano, cambiando nombre, fecha de nacimiento, todo. Una gran dinámica. Entonces lo que hacemos es, llegando, tratar de no hacer el reporte de altas y bajas. ¿Por qué? Porque también sabemos ya por experiencia la dinámica, cómo se da esta cuestión migratoria en la comunidad, porque te pueden tardar 2, 3 o un año y luego se retiran, y así siempre hay una dinámica. Y sobre el trabajo de inclusión, pues no solo es de atención migratoria, hay situaciones muy diversas, muy complejas. Así es, en la cual gracias a un grupo, una asociación civil que nos está dando acompañamiento desde el 2012, que hubo una situación grave en la comunidad, pues empezamos a tener ese acompañamiento a través de una organización ya no gubernamental que vino de San Cristóbal, que ahorita ya tiene presencia aquí en Margarita, la cual nos está atendiendo año con año sobre trabajos de discriminación, inclusión, detección de riesgos como abusos tanto de niños, alumnos, entre maestros, evitar todo riesgo para, ahora sí, valga la redundancia, evitar situaciones graves. Entonces, todos esos temas han contribuido mucho en que los compañeros docentes hagan cierta reflexión sobre la naturaleza de ciertas situaciones. Es muy compleja la situación que se vive en el movimiento, inclusive hay muchos movimientos que ya no se reportan por la cuestión administrativa, porque te vienen un mes y te desaparecen, entonces ya no se hace ese movimiento. También por los tiempos de información, gracias aquí a nuestra autoridad, ellos siempre nos han marcado ciertos tiempos muy acortados para que podamos hacer el informe, el trabajo, pero prácticamente también como director, pues digo, si tantas bajas y altas por una permanencia no importa, pues también me limito. Porque también administrativamente aquí o al inicio del ciclo escolar, pues ya nos meten en una dinámica. Entonces sí, siempre es un poquito
dinámico el estar en esta, más en la rama fronteriza. No, me imagino que no solo es Pacaya, pero sí, en cuestión de temas de inclusión, siempre ha sido una tarea muy compleja porque como vienen gente de fuera, siempre será ese tema de cierta distinción social. Hasta ahí. ¿Qué pasaría, maestro Luis, cuando el director no quiere hacer esa parte burocrática, esa parte administrativa? Acabamos de ver el video. No sabemos cuánto tiempo puede estar. Puede estar una semana, 2 semanas. Pero tú extiéndele su documento, porque sin ese documento no va a poder ingresar y se va a dar de tope en el siguiente plantel al que va. ¿Hasta dónde con nuestra práctica estamos construyendo ese derecho humano a la educación? Tuve un caso el año pasado, por no hacer ese trabajo, dije yo, vino de Estados Unidos, fue como un mes de instancia en la localidad, nos dijeron queremos que se inscriba, que reciba mientras nos la traslademos. Entonces también los papás dijeron que ya no se haga un trámite, que sea un interno, ¿sale? Está bien, cómodamente como director, pues estaría bien. Se trasladaron a Honduras, pero ya llegando a Honduras tuve que hacer el trabajo administrativo para dar un folio, porque allá no lo podían recibir, ya estando en su país, ya no lo podían recibir porque tenían que justificar dónde estuvo la alumna durante ese lapso de tiempo. Entonces tuve que hacer el trabajo ya sin la presencia de niños. Entonces creo que sí, lo que estaba haciendo, ahora sí, la revisión del video, creo que es interesante a veces hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano pueden fiscalizar ese tema de la información. Gracias. Antes de darle la palabra al maestro Caranambi y luego al maestro Javier, y luego ahí al maestro Tobar, miren, hay varias características de la exclusión. El compañero Imer mencionó algunas como lo económico, lo político, lo religioso, la migración. Pero hay algo más fuerte que está dentro de la sociedad. Se llama diversidad. ¿De qué? Diversidad cultural. Pero hay algo más fuerte en el que el maestro se vuelve misógino también. Se llama diversidad de género. Me tocó ver una práctica cuando el supervisor, afortunadamente no de nuestra zona, ya los supervisores supieron que tuvimos un diplomado en el CRESUR hace un año aproximadamente, y el supervisor dijo, cuando entra el niño manifestándose con gestos no apropiados de su género, le digo, a ver, regresa, y vas a entrar como hombre saludando. ¿Qué hubiera pasado? ¿De verdad? Si ese niño se hubiera quejado con su papá, y en realidad, ¿hasta dónde pudo haber caído esa práctica tradicional de no ser una escuela inclusiva? Desafortunadamente, tal pareciera que hoy nos están dejando cortos, como que no poder hacer mucho por ello. Pero bueno, lo escuchamos, maestro Caranambi. El asunto que veo yo de la palabra inclusión, la palabra exclusión, discriminación y otras palabras que van relacionadas, pues no es yo, siempre se ha tratado, se ha reflexionado. Lo que mi observación está en que en muchas ocasiones, o aquí lo asimilamos como que la inclusión es nada más en el ámbito áulico, escolar. Sin embargo, la inclusión como un derecho humano a nivel país, yo lo veo que
están quedando cortos nuestras autoridades. En el sentido de que, por ejemplo, nosotros como expresión indígena ya nos querían mandar al INPE, ser parte del INPE, en la estructura. Acá en el de nosotros como nivel indígena, y si vemos, hacemos una comparación, ¿verdad?, con otros niveles, por ejemplo, los del Estado, ellos tienen toda la estructura, desde su maestro de educación artística, educación física, su secretario, su intendente, una estructura así, donde el director se enfoca para su trabajo, tal vez un poquito más cómodo. Y en el de nosotros, no, creo que el plan de Yala es una de las escuelas más grandes, de ahí sigue, ¿no? Pero el que tiene que hacer todo es el director. Aparentemente, la cuestión de la migración, pues esa es una cuestión administrativa, pero en realidad, como derechos humanos, desde nuestra población donde estamos, no quiere decir que en Jalisco, porque no llegan migrantes, no hay problema de inclusión. Hay esos detalles en cuestiones de que muchos ya están, sus papás en Estados Unidos, tendrán recursos, pero el que no tiene puede familia en Estados Unidos, no lleva el gasto para como lo está gastando el otro, ¿verdad? Entonces, yo lo veo de que en sí nos avientan todo a analizar aquí lo que es la cuestión inclusiva. Pero lo más fuerte está en el análisis que da el Mike Schwimmer, por ejemplo. Es un análisis que queda internamente, y quedamos. Estoy seguro, la cuestión política a nivel país, ahorita de los afromexicanos, todo lo que se comenta en la cuestión, es más ahorita como que lo elevan, pues. Ahora sí, a lo más alto de los pueblos originarios y todo eso, pero si quienes realmente están hasta arriba, o sea, realmente son los indígenas, o son los que ya están transformados, eran indígenas, ya están transformados. En sí, veo yo que la palabra inclusión nos trae muchas cuestiones porque habría que analizar, revisar en la otra parte de lo que es la cuestión administrativa que se puede hacer. Digo esto porque se acuerdan, antes había escuela de educación especial donde se tenía que llevar los niños que tengan algún problema de discapacidad. Se tenía que llevar ahí, pero de ahí, yo creo que por ahí el 93 para acá, fue cuando dijeron, ya no hay más escuelas porque el maestro está obligado a atender todas las características en un mismo lugar. Entonces, este es meramente un punto de vista, compañeros, un asunto de que tal vez ellos salieron del tema, pero esa es mi forma de ver. La institución requiere de muchos aspectos, muchos análisis, tal vez. Maestro Javi, centrando nuestra participación, ¿qué tenemos que hacer como directivos o como docentes para construir una escuela inclusiva? ¿Te escuchamos, maestro Javi? Con la cuestión de género que decías, pues ahí pasa, ¿no? Sí, el tiempo que estamos, hay mucho que pensar, pero quiero regresar a la migración de lo que es Maravilla de Nejapa. Yo creo que en la zona 504, 506, la 510, tal vez seamos los que tenemos tales situaciones. Es bueno el punto, creo, en el sentido de en los compañeros docentes, porque a veces como se les plantea de que tienen que atender tal y órale, a veces también ponen gesto, pero igual depende mucho, sobre todo yo creo que es, yo les estoy comentando cómo lo estoy trabajando, porque en Maravilla de Nejapa
hay un movimiento anual como de entre altas y bajas como de 30 a 35, es bastante. Entonces es cuestión de responsabilidad nada más como directivos, compañeros, de habituarnos a estos movimientos. No sé si alguien tenga más movimientos que Maravilla tengamos en cuestión de altas y bajas. Entonces, pues yo pasé en otras escuelas como directivo ya, donde no ves ni una alta ni una baja. Encuentras una alta y una baja y le pones peros. Ese es el punto, yo siento que para poder aceptar a un alumno. Pero hay algo nuevo que veo en esto. Es sobre la documentación. Porque yo puedo hablar en factura y no, ¿qué documentos necesita? Pues pídele esto. Pidan documentos. Yo creo que es en este ciclo escolar donde se lo ponen fácil. Simplemente si llega alguien en noviembre y diciembre, le dices que entra, pues. Sí. Hondureño, guatemalteco, salvadoreño, es que entra. Cosa que no había pasado los años anteriores. Entonces es cuestión de generar nada más compañeros, digo los compañeros directivos, de habituarse. Yo pasé en Chachihuitán, en otras escuelas, en Nueva Sabaría, donde hubo uno o dos movimientos, pero allá en Maravilla de Campa, híjoles, cada año es de 25 entre los militares, entre guatemaltecos, entre otros que se van desde 25 a 30, 35 movimientos. Y eso se va uno acomodando, habituando, porque es así. Ciertamente lo que dice Luis es trabajo. Te genera muchísimo trabajo, sobre todo lo administrativo. Pero si nos llevan a la conciencia en este ciclo escolar, tenemos que enfocarnos a eso, ¿no? A ser humanistas, mucho más humanistas, pues hay que atenderlo. Hay que atenderlo, ya no hay que ponerle peros. ¿Qué documentos trae? Desde luego se le va a decir, que se le va a preguntar qué documentos trae, y si no trae documentos, pues que va, ¿no? Bienvenido. Bienvenido. Yo estoy hablando, enfocándome a lo que es la migración, porque es la franja. Ahí es donde se da, y si vienen, se van a dar los que no han visto, ciertamente. Voy a repetir lo que dijo Luis, porque llega el niño con un nombre de Juan Pablo Pedro. Pasando 2 o 3 meses ya se nacionaliza, al fin de cuentas es Juan Hernández Girón. Y es el mismo, sí, es el mismo, ¿qué pasó? No es que ya saqué los papeles. Lo que se vio en general es donde es cambiar el nombre de pila, solo los apellidos. Entonces, pues, es como venían, pero ahorita se entiende que la pone fácil para el migrante, el niño migrante, y eso es bueno, creo. Bueno, migrante, pero igual hay que mover el tapete a los compañeros, porque me he encontrado con un compañero, mira cuántos tengo 35, tengo 30, y todavía a mí, que lo agarre el compañero. Podemos hacer el trabajo y la invitación que hacemos aquí. Es trabajo directivo, fíjense que no es de la supervisión, es directivo. Pero igual que el personal, que se sienta cómodo, que quiera atender. Normalmente los que somos ya de servicio son los que aquí no atienda lo aventamos en otros. O sea, ahí es invitación nada más que le tenemos que entrar, y es bueno, es humanista. Han llegado niños de veras que muy mal, de veras han llegado de escuela que sí llegan sufriendo, buscan trabajo sus papás, sus mamás, ¿no? Y el niño sí llega, pues, órale. Ni modo que lo voy a pagar, yo dijera la inscripción, Luis. Pues sí, hay una entrada que lo marcan los comités. ¿Y qué le va a hacer pues con los útiles? El directivo igual tiene que buscarle ahí la dirección que quedó, perdió un niño que no lo recogió, órale, y de repente tienes que dar tu bolsa al arquitecto. Eso me ha pasado a mí.
pues ya se lo digo tal cual, porque en Navidad, por ejemplo, la situación es muy diversa. Es muy diversa. Vienen niños de aquel lado de Estados Unidos, vienen de Durango, de Sinaloa, Coyoacán, de todo. Pero son de Jalisco, de Sinaloa, Jalisco. Y para acabar de amolar, la comunidad está en conflicto hasta ahorita, así ¿cómo rifarse la cosa? Ahí quiere mucha cabeza y mucho corazón sobre esto. Entonces, pero todo se puede, es cuestión de querer. Es lo que le digo a los compañeros, es cuestión de querer. Híjole, me costó hacer la primera, la segunda, alta, baja. Ahorita ya estoy habituado a meterle 25 o 30 al ciclo escolar. Gracias, maestro. Ahora, cuando yo estuve revisando esta parte, dije, perdón, maestro Tomás, cuando yo estuve revisando esta parte, va a estar más fácil para el alumno. Pero pensé un poco más allá, ¿lo sabrá el control escolar? El año pasado, tantito, entramos en migración, ahí en SAECH, y sí da opciones, el año pasado. Porque te da opción como alumno migrante, sí te da opción. Pero sí te pide documentos. Pero tal vez yo quiero entender que con esto está actualizado igual el sistema. Porque esa es te da la opción. Antes, maestro Imer, maestro Tomás. Un antecito, antes que me olvide. A ver. Está bien. Yo ya lo olvidé. Yo ya me olvidé. Es que cada parte, la ley, la inclusión, o sea, se contrae la ley y el hecho. No comparte. Porque aquí nosotros hacemos el esfuerzo por incluir a los niños, pero la administrativa, estamos toques, habrán quitado esos toques. Que tienes que pasar aquí, no te tienes que ir a regionales, si te pasas de allá, yo te digo que yo acá, desde jefatura, y puedo hablar de que prueba de aplicación de grado. Sí, ella, ¿de qué? Que allá hay regionales, sí, que avanzamos, dámelo. Pero que allá no, es que aquí no ha pasado. No pasó una vez de allá para acá. Dijimos de aquí al sur ya no vamos, que tenemos que avanzar. Es que a veces nos dan fecha por los días de bien, nada más era remarcarlo, un antecedente que no nos permite a veces avanzar. Gracias, maestro Imer. Gracias, maestro. Maestro Tomás, te escuchamos. Sí, pero ya me olvidé. Repítelo. Sí, pero me creo que es muy importante este tema de inclusión. Como sabemos que aquí deben entrar sin distinción de roles, de religión, de orientación sexual. Aquí todos deben entrar a la escuela. Estaba viendo el evento de migración. Ahí en el caso de nosotros, en el Ejido de la Gloria, tenemos muchos casos que se van 3, 4, 5 meses a Estados Unidos y los niños vuelven a regresar. Les damos de baja, antes bueno, otra vez de inscribirlo. Entonces, a veces ya no hacemos el movimiento. Ahí los tenemos, a veces hemos dado de baja. Bueno, los tenemos ahí, por si regresan. Sí. Ya no nos quedan más. Porque de repente es que ya vino mi hijo, hágase el favor de aceptarlo. Lo que no es que nos queda, aceptarlo. Ya la maestra dice, no, pues ya no, yo voy avanzando con los demás. Entonces, quiere mucho, en esto nos hace reflexionar, ¿verdad? Que debemos retomar todos esos aspectos. Lo otro, en la comunidad muchas veces ponen un acuerdo y una cooperación en cierta cantidad, que si la persona que no hace trabajos comunales tiene que dar un dinero fuerte, y si no, el dinero no entra. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, ¿verdad? De ir a platicar con las autoridades, reunirnos,
a veces no nos tomamos una tarea, simplemente los niños preguntamos ¿por qué no a la escuela? Es que no tengo dinero para pagarme a la comunidad para entrar a la escuela. Entonces hay cosas de que a lo mejor nos estamos viendo el tapete, ¿verdad? De que también con esto las maestras van a reflexionar también que los alumnos, y tenemos casos también de que se van a Cancún, hay muchos problemas que se van a Cancún 3, 4, 5, 6 meses y vuelven a regresar y llegan sin documentación los niños, se van en meses que no les escriben ni aquí y no les escriben ni allá. Entonces yo quiero que mi alumno mismo entre, pero quiero que me den documentos, qué hacer. Por eso diría cómo está el control escolar. Si va a ser cierto que el niño lo puedo todavía registrar, ¿verdad? Y no tengo documentación, esperamos que el control escolar les ha hecho cambio, ¿verdad? Esto ya va a ser la realidad cuando ya nosotros estemos ya trabajando en septiembre, octubre. Entonces, eso sería mi explicación. Doctor. Gracias. Bueno, yo creo que lo que se está citando el día de hoy es lectura de la realidad. Es correcto. ¿Sí? O sea, conocer el contexto donde me muevo y qué situación hay, ¿no? Yo llego a la 501 y hay escuelas cercanas de Guatemala, en San Pedro Yuquioqui, Benito Juárez, Politamos. Y en un primer momento decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Pero es una realidad, pues. O sea, ¿cómo vas a quitar la línea fronteriza? Es una situación que pasa. Pero no solo en esa parte. También está Poza Rica, también está Amistad, donde hay trabajadores que vienen pues en esa parte. Lectura de la realidad. Segundo, cuando hablamos de inclusión y en el tema también de la interculturalidad, en términos nada más generales, encuentros de culturas, pero ahora le ponen el término de intercultural crítica para detectar todos esos casos, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, ¿no? Ahora, ya ese tema lo analizábamos en la sesión anterior. Ahorita ya en los parques vemos dos hombres jalados de la mano, abrazados, besados. Pero no es, pues es parte de la sociedad. No, causa cierto, en la mente todavía causa. ¿Qué quiere decir? Que eso lo vamos a asimilar en un proceso, porque es parte de esa inclusión del cual hablo. ¿Sí? Pero antes no había eso. ¿No? Antes no había eso. Situaciones de ese tipo, solo por citar un ejemplo, ¿sí? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en los casos de algunos compañeras que tienen una discapacidad motriz, por ejemplo? ¿No? Pero aún así llegaron, pues. Son directores, son supervisores, son jefes. Pero remontémonos 30, 40 años atrás. Alguien no debió de discriminar para que ese niño siguiera adelante. Entonces, hoy el llamado es eso, la intercultural política nos viene a hacer reflexionar de esta diversidad, y la inclusión permite ir incluyendo en todos los ámbitos, sea migrante, sea religioso. Hay comunidades de San Cristóbal, cercanos a San Cristóbal, donde la religión es, y si no, traemos el mar, le quitamos tu casa, ¿cuál es el problema? O sea, tan fácil como eso, ¿no? Casas bonitas que va al mar y lo desaparece de la comunidad por no simpatizar a nivel religioso, por ejemplo. Entonces, dificultades vamos a encontrar en muchos ámbitos, y el llamado a la inclusión es eso, ¿no? Hoy, por nuestra área, a lo mejor solo es el caso migrante, pero es complejo, pues. El llamado es que inclusión a la primera no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque implica un trabajo extra, implica hacer más, ¿no? Y el llamado es eso, tratar de hacer más para buscar esta cuestión de inclusión. Gracias, doctor. Vean, muchas veces nuestra función se convierte en una exclusión. Lejos de favorecer, perjudica. ¿Qué estamos buscando aquí? Es justo eso. Estamos buscar actuar con un enfoque humanista y de verdad, maestros, que nuestras escuelas sean inclusivas en todo lo que lleva esa palabra inclusión, económica, social y todo lo que ustedes le pueden agregar, maestros, porque necesitamos escuelas inclusivas. Miren, en ese cuadernillo también
ahí hay unas preguntas que no las vamos a responder acá, pero me gustaría que lo socialicen en sus escuelas. ¿Has recibido solicitudes de inscripción a la Escuela de Poblaciones en Situación de Migración Interna y Externa? Ya lo comentaron. ¿Qué hicieron? Me llamó la atención lo que comentó el maestro Luis, que con la niña o el alumno que hablaba inglés, simplemente no se pudo hacer nada. ¿Qué está diciendo aquí este video? Que uses traductor. Hay tanta herramienta en la internet. Traslate es uno de ellos, para poder, incluso el mismo WhatsApp de voz, si lo configuras, hablas en español, acá, y luego, allá, lo está recibiendo el Señor en su lengua, y viceversa, te hablan allá y tú inmediatamente está configurado para atenderlo en su lengua. Entonces, maestras, maestros, es un gran reto para cada uno de nosotros atender esa parte de la diversidad. Es un gran reto, de verdad, que nuestras aulas sean escuelas inclusivas. A mí me llama la atención, por ejemplo, en aquellas escuelas donde decimos que tal vez no hay tantos problemas de exclusión o de inclusión, siempre van a haber problemas de inclusión, siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, maestros? Estar bien alertas como para que de pronto sepamos cómo tratar ese tipo de diversidad, cómo tratar ese tipo de problemas. Y aquí nos están dando las pautas, nos están dando las herramientas del verdadero quehacer de mi función, de la función del docente y de ese acompañamiento que se tiene que dar. Aquí se están hablando prácticamente de todo ese instrumento de la barrera exclusiva o inclusiva que de pronto pueda resultar nuestra práctica docente. Entonces, velar cada una de esas aristas y considerar que maestras y maestros no podemos negarle ese derecho a la educación a nuestros alumnos, porque en realidad tenemos que jugar un papel bastante humanista. De todo lo que hay que hablar de inclusión, esta parte de concientización, de hacer conciencia, de reflexión, maestras y maestros, hay un instrumento, dice, este instrumento se llama Instrumento de Registro de las Barreras del Aprendizaje y la Participación. Miren, aquí en mis diapositivas, aquí están hay un formato donde hay un formato donde de pronto enumeré algunas cualidades que permiten la exclusión, como por ejemplo maestras y maestros que se convierten en barreras de aprendizaje. Dentro de este cuadernillo, maestros, dentro de la liga, de este cuadernillo que ustedes tienen, viene como insumo un instrumento de registro de las barreras del aprendizaje y la participación. Hay 4 aristas bien fuertes ahí. La primera es la cuestión: ¿qué es lo que tiene que hacer el maestro como para poder mejorar y que esté consciente que su misma práctica no sea una barrera de aprendizaje? En el contexto comunitario, que identifique qué de ello
le está perjudicando a la escuela y que no le permite que ese aprendizaje pueda ser significativo, ¿sí? Entonces, para ello, maestros, vale la pena seguir con el análisis un poquito más fuerte, con el proceso de mejora continua como vía del fortalecimiento de la educación pública. Vale la pena que se reconsidere nuevamente esta parte, porque creemos que ustedes lo van a hacer. Solamente este tema de la inclusión les podría llevar casi todo el día de mañana, maestros, porque lo van a trabajar como lo marca la guía o de acuerdo al criterio que ustedes determinen. La intención es que también se reflexione en su centro de trabajo qué hacer. Pero todo esto, como que esta rebúsqueda que se está haciendo, nos está hablando, maestros y maestros, nuevamente de lo que comentó mi compañera Gladys el día de ayer, del proceso de mejora continua como vía para el fortalecimiento de la educación pública. Dice, todas las escuelas tienen el compromiso de brindar una educación que contribuya al desarrollo integral de sus estudiantes. Para lograrlo es necesario que el proceso de mejora continua se construya como una práctica permanente, no nada más al inicio de este ciclo escolar, sino que sea una práctica permanente, porque de ahí, fíjense, esto, maestros y maestros, va a contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. ¿Y cuál es ese desarrollo integral? Dice que ese desarrollo integral se da en las que el alumno desarrolle sus capacidades intelectuales, que desarrolle sus capacidades físicas, que desarrolle sus capacidades actitudinales, para que de pronto se pueda hablar de manera integral. El proceso de mejora continua, maestros y maestros, dice, parte de una toma de conciencia respecto de las situaciones o problemas que impiden que en la escuela todas las niñas, los niños y adolescentes aprenden y desarrollen sus capacidades humanas. Posteriormente, se toman decisiones sobre qué atender y cómo hacerlo, se implementan y se evalúan. Así pues, el proceso de mejora continua implica más que solo realizar una planeación. El siguiente esquema muestra el proceso de mejora continua en el círculo externo y se presentan sus características, y en el interno sus fases. Ya el día de ayer mi compañera les compartió esta información en diapositivas. Hoy nada más vamos a enumerar esta parte. Trae 5 fases partiendo del diagnóstico, la planeación, que incluye el programa de mejora continua, la implementación, seguimiento y evaluación, y comunicación y avances de logros. También tiene sus características. Tiene que ser territorial. Lo que decía el compañero Wimber, que se maneje un lenguaje que esté adecuado al contexto del alumno. Tiene que ser territorial, tiene que ser integral. Un gran desafío y un gran reto para cada uno de nosotros, porque tenemos que de pronto tomar cada una de todas estas cuestiones importantes que no están funcionando y ver cómo buscar la forma que funcione. También tiene que ser gradual, sistemático, participativo, dialógico, diferenciado. Además tiene que ser progresivo. Estas son prácticamente, maestro, el esquema. ¿Qué pretende con esto, maestros? Que ustedes el día de mañana abran un espacio en su zona, en su escuela, y platiquen qué significa para ti el proceso de mejora continua
sea territorial, integral, gradual, sistemático, participativo, progresivo, dialógico y diferenciado. ¿Por qué es importante tener estas características? La siguiente pregunta dice, ¿qué saben acerca de las fases del proceso de mejora continua? Su diagnóstico, su planeación, su implementación, seguimiento y evaluación y comunicación. ¿Cuál es la relación entre el proceso de mejora continua y el programa escolar de mejora? ¿Por qué es importante que la escuela impulse procesos de mejora continua? Miren, esta actividad, maestros y maestros, cuando ustedes la logren hacer, va a tener un mejor sentido, porque se va a enfocar a su zona o a su escuela. Principalmente los directores técnicos lo van a trabajar de manera territorial, porque ahí van a comenzar a fluir todos esos aspectos que de algún modo no están funcionando. Y vean, maestros y maestros, ¿con qué intención va esto? Salud. ¿Con qué intención va esto? Va con la intención que nos vayamos apropiando de todos esos elementos para poder ir haciendo nuestro diagnóstico socioeducativo en sus ámbitos. Por ejemplo, en la cuestión de contexto regional, nacional e internacional. Tal vez ahí podemos decir, conflictos armados, ¿qué puede hacer la escuela, maestras y maestros, para este contexto regional, nacional e internacional? ¿Qué podemos hacer aquí como escuela? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Es correcto. No hablar de eso porque no está en nuestras manos. Sin embargo, en el aula y en la escuela se van a tratar de resolver parte de estos enunciados que anuncian una dificultad en el aprendizaje como un problema, y la escuela, el consejo técnico, tendrá que considerarlo para su atención. Ahí, maestros, está este pequeño diagrama, este pequeño esquema. Miren, ¿qué puede hacer el aula? Sí puede hacer un programa analítico, puede hacer estrategias de diagnóstico, aprovechamiento académico, el uso de libros de textos gratuitos, puede ver e intervenir en las condiciones familiares de los estudiantes, las prácticas docentes, qué puede hacer la escuela, qué se puede hacer desde la comunidad. Finalmente, maestro Javier, ¿qué se puede hacer en los conflictos armados? Vean, compañeros, al parecer no podemos hacer nada. Vean, compañeros, maravillas de Jaffa tal vez se supo. Cuando bajó el problema, tuvimos que entrar, porque igual los padres de familia también pues teníamos que trabajar. Pero les comento como una experiencia. Pues tenemos que entrar a trabajar, pero tenemos que organizarnos en caso de un enfrentamiento y nosotros ahí trabajando. Y tenemos que hacerlo como consejo técnico, como parte del trabajo que estamos realizando. Les platico, nos organizamos. En caso de un evento armado, el director o el grupo o el profesor que esté más cerca del portón, cierran portones, se cierran aulas y tenemos que permanecer. Tenemos que permanecer en la escuela. Fíjense hasta dónde llegamos nosotros. Porque si lo platicamos, si nos organizamos, hasta que no lleguen los padres de familia a recoger sus hijos. Porque si era un riesgo, pues los niños que salgan a la calle cuando hay eventos de esa naturaleza. Hasta en eso llegamos nosotros. Porque sí se pone feo cuando en ese contexto se está el peligro armado. Solo un comentario. Gracias, maestro Gaby. Y en realidad, en mi concepción, mire,
casi no podemos hacer nada. No, tenemos que hacer mucho. Pero viéndolo bien sí podemos. La lista. ¿Qué necesitamos? No, haz la lista, si falta por ahí. ¿No? Pues atrás del otro. Toda esta información, maestro, se debe de considerar dentro del programa de mejora continua. Y hay una parte bien bonita que les leí ayer. Aquí está, aquí le puede estar aquí el proceso de mejora continua. Miren, ¿qué es lo que se tiene que hacer, maestros? Cuando se hace un diagnóstico socioeducativo, se va a recuperar una información, y la información, dice, la información que ya tienen y que van a recuperar del diagnóstico del año pasado, los ámbitos que considerarán en su análisis, la información que necesitan indagar y las fuentes posibles para contar con ella, los momentos y las formas que es posible dialogar con el colectivo para tener ideas compartidas respecto de la problematización, el tiempo que les llevará para realizarlo. Ahí también se habla del comité de planeación y evaluación, tendrá la tarea de registrar esos acuerdos. Entonces, maestros y maestros, destinen un momento, dice, para conformar o ratificar a los siguientes integrantes del comité de planeación y evaluación de su escuela. Esa parte la tendrán que hacer ustedes. Yo creo que muchos ya hicieron parte de esa actividad o están pensando cómo hacerlo. Van a tener un espacio en su sesión de consejo técnico para de pronto realizarlo y considerarlo, porque va a ser parte también de ese proceso de mejora continua. Entonces, maestras y maestros, de aquí para adelante comienza a venir lo bueno, ¿sí? Vamos a adelantar nuestro receso, porque